15 de enero, San Mauro y San Plácido, discípulos de San Benito. Geneviève Galois, la vida del pequeño Plácido. Esta lectura es espectacular, pero antes de meternos en ella, vamos a situarnos en el contexto. Esta es la persona que escribió La vida del pequeño Plácido, de la que esta lectura es un fragmento. ¿A ti te dice algo ese nombre? A mí tampoco, pero para mi sorpresa lo puse en Google y vi que es una mujer, monja, pintora y vitralista. Geneviève Galois, nombre de pila Victorine Marcel Galois, vivió en Francia entre 1888 y 1962. Reconocida caricaturista, tras una crisis vital abandonó su carrera a los 29 años, durante la Primera Guerra Mundial, ingresando en el convento de la calle Messier. Fue allí donde el coleccionista Paul Alexandre la descubrió en torno a 1930. Alexandre fue su mecenas y la guió por el grabado y luego por el diseño de vidrieras, que acabaría creando ella misma para abrir las iglesias al arte figurativo moderno. Sus escritos póstumos dan un testimonio usando la ironía de la vida mística de aquellos tiempos. La única biografía que he encontrado de ella está mal traducida y un poco confusa, por lo que pasamos al santo que protagonizó su obra escrita. Nació en el año 515. Durante más de 5 siglos, los benedictinos lo honraron como fiel servidor de Dios, no siendo ni obispo ni mártir. Hecho raro para la época, ya que se puede decir que solo se honraba como santos a los mártires. Por San Gregorio Magno, escritor de los diálogos, sabemos que el pequeño Plácido fue confiado por sus padres desde los 7 años al monasterio que regía San Benito. San Benito gozó de su compañía primero en Subiaco y luego en Monte Cassino, monasterios benedictinos los dos. Finalmente Plácido murió en su cama, pero la historia no acaba aquí. En 1515 se hizo famoso en Italia un presbítero griego, sacerdote en Constantinopla, llamado Simeón. Este predicaba por las calles, llamaba a la conversión y dejaba embobada a las masas con sus relatos y descripciones fantasiosas. En una de estas historias que contaba decía que él poseía un pergamino original escrito por un tal monje gordiano en el cual se narraba la vida y martirio del glorioso San Plácido y sus compañeros mártires. Según el mencionado Simeón, el monje gordiano habría viajado a Constantinopla. El relato había permanecido en la familia durante siglos, hasta que Dios le ordenara revelarlo. Simeón mostró tal pergamino a los benedictinos de Salerno, los cuales sospecharon enseguida de que aquel relato no se refería al Plácido suyo, pues jamás en la orden había habido tradición alguna sobre tal hecho. Sin embargo, Simeón juraba que el relato era verdadero. Pedro, el abad de Monte Cassino por aquella época, se negó a creer la historia, aunque encargó una traducción al latín al monje Juan de Capua. El manuscrito durmió literalmente el sueño de los justos, hasta 1138, cuando volvió a ser traducido y de alguna manera pasó a otros monasterios benedictinos, que sí se creyeron la historia. Esta historia cuenta que cuando el patricio Tértulo fue a visitar a San Benito al monasterio de Monte Cassino, le donó unos terrenos en Mesina, Sicilia, para que fundase allí un monasterio. Plácido fue escogido para esa fundación. Partió en la primavera de 537, con un grupo de monjes. Paró en Capua, donde el obispo Germano, íntimo amigo de San Benito, le recibió con una gran hospitalidad. En Canosa de Puglia fueron recibidos por otro admirador de la obra de San Benito. Cuando llegaron a Mesina, procedieron a la fundación. Sin embargo, el 5 de octubre del 541, el monasterio fue atacado por piratas paganos, que lo ejecutaron a él, a 2 hermanos suyos, a su hermana Flavia, que había ido a visitarlo desde Roma, y a la mayor parte de los frailes del monasterio. Se contaron 33 ejecutados. Al final del siglo XVI comenzaron a hacerse unas excavaciones arqueológicas y resulta que en Mesina encontraron muchos esqueletos. En una rápida identificación se atribuyeron a los monjes que habían sido asesinados por los piratas. Los cuerpos hallados en Mesina tenían su lacrimatorium, por tanto esto nos habla de cuerpos mucho más antiguos que del siglo VI. Nos indica que son mártires de las persecuciones llevadas a cabo por los emperadores romanos. Además, las excavaciones e investigaciones realizadas en el siglo XIX en la iglesia de Mesina demostraron que no se habían enterrado los cuerpos en la cripta de la iglesia, sino al contrario, se había levantado una iglesia sobre el cementerio en el que se habían sepultado a los mártires. Por lo tanto, sí hubo mártires en aquella zona, pero ninguno de ellas era el Plácido benedictino. Históricamente es mucho más seguro que Plácido muriera en Monte Cassino, como hemos dicho antes, y de lo que sí hay constancia es de que protagonizó uno de los milagros de San Benito, que dice así: un día San Benito pidió a Plácido, quien era todavía un niño, que le trajese agua. Al cabo de un rato vio en espíritu que un niño se estaba ahogando en el lago, y entonces ordenó a Mauro que fuera a salvarle. El monje así lo hizo, obedeciendo tan ciegamente que su fe le permitió andar sobre el agua. Luego el abad y Mauro
estuvieron un rato discutiendo, atribuyéndose el uno al otro el mérito de aquel prodigio. Pasamos ahora sí a la lectura con la que conmemoramos a San Plácido como discípulo ejemplar de San Benito. Esta lectura está sacada de la obra Vida de San Plácido de la Madre Genevieve y nos permite destacar aspectos positivos de la vida benedictina y también nos alerta de algún que otro peligro. La voy leyendo y comentando. El mundo y el pequeño Plácido veían las cosas de manera muy distinta. El mundo miraba las paredes del claustro como una prisión horrible, mientras que el pequeño Plácido veía en esta prisión la luz de un cielo radiante de sol, abierta a las estrellas, que dejaba fragancia de Dios. Desde su celda, el pequeño Plácido veía el monasterio, rodeado del claustro y unido a la iglesia, como el círculo de un anillo coronado por su piedra preciosa. Este párrafo puede, por un lado, explicar a un laico lo que siente una persona con vocación a la vida consagrada, y por otro, explicar a una persona vocacionada lo que puede ver un laico y reafirmarla en su vocación, normalizando que no veamos las cosas de la misma manera. Solo quedándonos con las palabras de Madre Genevieve, una prisión horrible, podemos decir que la prisión se va en contra de la voluntad de uno mismo y por haber hecho algo malo, cosa que no ocurre con la vida consagrada. Además, en una prisión no estás llamado y encantado de hacerla prosperar en todos los sentidos con tu vida, mientras que en mi caso las monjas es lo que tratamos de hacer. Plácido veía en el monasterio el cielo abierto y gustaba continuamente de la fragancia de Dios. ¿Acaso se puede experimentar otra cosa cuando el Señor se ha fijado en ti y te ha plantado en la tierra más próspera que te puede dar? El otro día me entrevistaron de la revista Cosmopolitan y me preguntaron qué era lo mejor de la vida en el monasterio. Y les dije que la certeza y el sentimiento de saberte llamada por Dios para esa vida, tocada por su gracia, acompañada por su presencia y rodeada de hermanas. No obstante, sigamos leyendo. Estos muros hablan de la vida dura que se lleva dentro. Son el molde donde se forman las almas que allí fluyen, vidas apretadas por el nudo de la disciplina, que por todas partes les lleva a la Iglesia, unidad de vida. En todas las vidas hay dificultades, sufrimientos y días malos. Este párrafo no es menos cierto que el anterior y nos permite desromantizar la vida consagrada. Muchas veces se imagina la gente a las monjas con caras de extasiadas todo el día en el coro, rezando, sin preocupaciones, sufrimientos y sin nada más que hacer. Lo que menos imaginan son unas mujeres que luchan por ser santas cada día y porque el estrés del trabajo, la esclavitud de la tecnología o el hedor del pecado no se les cuelen por todos lados. Partimos de la base de que estamos llamadas y muy a gusto en el monasterio, pero que esta vida es dura, como escribe Madre Genevieve, no es menos cierto. Es una vida efectivamente muy disciplinada y que busca ser molde para nosotras. Ya lo dice San Benito, es una escuela del servicio divino. Aquí estamos para aprender y ser educadas por el Evangelio y la Santa Regla. ¿Pero para qué? Nos dice Madre Genevieve, para llevarnos a la Iglesia, unidad de vida. Es una vida orientada al encuentro con Dios, sin despreciar, claro está, a los hermanos. Continuamos. La abadía es un mundo, una entidad. Su centro está en su misma mitad. Esto es lo que pudo haber dicho el hombre de la calle, y sin embargo el hecho no es aún bien conocido. Dios no se da a aquellos que no aman, los cuales son impulsados por una fuerza centrífuga que los lleva más allá del recinto de la clausura. Solo sus pies están dentro, giran y giran como peonzas, buscando en las criaturas lo que solo pueden encontrar en Dios. Se encenagan en su propio lodo, amándose intensamente. En este párrafo encontramos un peligro que tenemos todos, también los monjes, y es el de vivir una doble vida. En el caso de la vida consagrada, es estar centrados en nosotras mismas, poner por encima de todo nuestra propia voluntad y amarnos a nosotras sobre todas las cosas, llevando así una vida vacía del ideal monástico. ¿Y cuál es la solución a esto? Lo leemos. Pero el pequeño Plácido conoció, como tantos otros, que en el corazón de la abadía había un surtidor o fuente de vida. ¿Cuál es este, sino el sacramento de la cosa escondida? Adornado de su collar de gracioso arquero, suspira. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El pequeño Plácido supo cómo sacar ambas cosas, agua y luz, amando la observancia de la regla, a través de la liturgia, de la oración, escuchando las secretas inspiraciones de Dios, diciendo sí a todo lo que Dios le enviaba. Esta es la faz de Dios, diría él, y levantaba su cabeza para recibir el beso divino. Este párrafo tiene mucho contenido, así es que lo iremos desgranando poco a poco. En primer lugar, el centro está en la fuente de agua viva, que en una palabra es Dios. A Él consagramos nuestra vida. Él es el que la sostiene y le da pleno sentido. A Él debemos ir a recargar pilas y a beber del agua espiritual.
Por otro lado, Madre Genevieve nos refiere otras columnas sobre las que se apoya la vida de San Plácido: la regla de San Benito, la liturgia y la oración. La regla de benedictina, que es la disciplina y el molde que hace que nuestra vida se configure con Cristo, al modo de San Benito, y la liturgia y la oración, que son dos instrumentos mediante los cuales la Iglesia esposa habla con Dios, su esposo, y el cometido que tenemos los consagrados de encargarnos de ser el pulmón oracional de la Iglesia. No puede ser Dios el centro de nuestra vida si no hablamos con Él. Termina el párrafo haciendo referencia a que la vida de San Plácido fue un continuo sí a Dios, a su voluntad, que es la que nos lleva hacia Él, recibiendo por su parte el beso de Dios, ya que decir sí puede costar, pero es muy gratificante. Vamos terminando. Por este camino se adentró por una floresta de delicias no soñadas, de refrigerio, de aromas celestiales. Bajo este hechizo, él enterró su corazón virgen en el corazón virgen de la abadía por siempre. «Señor, enséñame a orar», decía el pequeño Plácido, y el Señor le respondía: «Hijo mío, rezar es gastar tu vida, poniéndola en la mía». Esto es lo que enseñaba el oficio al pequeño Plácido: cantar nuestra propia vida y vivir nuestra propia canción. Pero ¿cuál es este canto y cuál es esta vida que se nos revela? ¿A quién hablamos en tales términos? ¿Cuál es nuestro parentesco con Él? El pequeño Plácido se encontró delante de Dios. La liturgia puso en su boca palabras que él nunca se atrevió a proferir. Sus palabras formaron su pensamiento, y su pensamiento modeló su persona. Y así la liturgia lo envolvió como en un molde, y cuando lo hubo transformado, entonces lo levantó hasta Dios, como la expresión de su propio ser. El pequeño Plácido se sumergió en los misterios divinos y los llevó como una capa pluvial que cubría su débil y herida humanidad. Y los ángeles le acompañan en el cielo contemplando al Hijo de Dios. Una vez más aparece la liturgia como el gran instrumento para acercarnos a Dios y como el instrumento para ser capaces de hablar con Dios usando sus propias palabras. Hablando con Dios usando las propias palabras que Él nos dio, ya que la liturgia consta casi en su totalidad de textos bíblicos, y es así con la propia palabra de Dios, haciendo que nuestra mente concuerde con nuestra voz, como nos configuramos con Cristo, y esperamos un día encontrarnos con Él cara a cara.